Muy buenos días, buenos días. Buenos días. Estamos en el programa Claridad, Juan Francisco, el señor Piñafraga, y el tema de hoy es a propósito de el futuro de la transparencia. Es un tema que a mí en particular me llama mucho la atención de ver cómo va a funcionar desde su punto de vista, cómo va a funcionar la transparencia ahora que las instituciones de transparencia van a pasar a poder del poder ejecutivo, digamos. Van a ser controladas por los gobiernos. Va a ser controlado por el gobierno. Antes también lo controlaban, pero había una simulación con los organismos autónomos. Con el ente autónomo. Porque estaba el INAE y estaba la SEGAIP, que es un órgano autónomo nacional, y el otro es un órgano autónomo estatal. Lo simulaban porque decían, vamos a nombrar a comisionados, pero los comisionados los proponía el gobierno, correcto, por medio del poder ejecutivo, y los imponía pues el poder legislativo, el Congreso, o allá en México pues también el Congreso. Entonces estaba igual, y además, bueno, pues no iban a estar en contra de quien los puso, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy ya me imagino que ya no va a haber comisionados, no sé cómo vayan o cómo vayan a hacer esto, pero no debe de haber comisionados, porque los comisionados estaban ahí porque eran amigos de alguien, y además pues porque les pagaban bien. Claro. Entonces ahora yo quisiera saber que ya no va a haber, y que habrá una persona encargada de esto y decir, entréguensela o no entréguensela, o hablar. Yo pienso que aquí en todo esto lo que ha pasado es que no han hablado con los que solicitan información y platicar con ellos y decirle, a ver, ¿cuál es la información que usted desea? Es esta, ok, vamos a dársela. Y no luego poner de hacer algo en contra de la transparencia, y en lugar de ayudar a los ciudadanos, ponerles trabas. Claro. Es simple y sencillamente un ciudadano puede llegar a cualquier dependencia y decir, solicito una información. A ver, vamos a la unidad de transparencia. Cada dependencia tiene una unidad de transparencia. Esa unidad de transparencia, la gente que está ahí debe de estar preparada, y casi por ahora ponen a puros abogados. Pero bueno, cuando llegan ahí, los ciudadanos, lo primero que les ponen es de ahí, les ponen trabas. Cuando ellos deben de ayudar al ciudadano a decirle, ¿qué es lo que usted solicita esto? A ver, aquí hay un formato, trae usted pluma, aquí hágalo usted, o si no, aquí se lo vamos hasta elaborar nosotros. Oye, perdón, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, no sé si tengas experiencia en esto de la transparencia, pero ¿cómo se ve? Fíjate que ahorita le iba a interrumpir aquí a don Jesús. La verdad que no soy experto como él en el tema de transparencia, pero vaya, me gustaría saber, Lejos Pingo, y creo yo que también estás interesado en esto, y las personas que nos ven, en el sentido de que entonces, a ver, al ser un ente autónomo, como lo acabas de mencionar, pero que realmente operativamente era impuesto por el Ejecutivo, y eso generaba un gasto claro, muchísimo para poder mantener ese ente autónomo. Esa fue la justificación para poderse eliminar. Correcto. ¿Va a ser un retroceso o no? ¿Cómo lo podemos entender? Porque yo como oposición, o viéndolo desde el punto de vista en contra de gobierno, yo digo, está mal, ¿no? De entrada. Pero en el razonamiento de que igual se tenía un gasto muy fuerte, donde no rendían igual y cuentas, donde veías comisionados viajando con el dinero público, tal. Entonces, ¿qué tanto es bueno? Ahora, independientemente de la transparencia, siempre en nuestra Constitución, el 8º constitucional, el 17 constitucional, sobre todo el 8º, que es el derecho de petición, nada más que aquí pues no se puede llamar igual y Mickey Mouse o algo, sino sí quien ejerce ese derecho de pedir información, pues tiene que demostrar que es una persona, no es alguien inventado. Eso es bueno, digamos. Que eso podría ser bueno. ¿Lo podríamos tomar tú, don Jesús, con tu experiencia en el tema de la transparencia, como un retroceso, un avance? ¿Pasa a gobernación?
¿A qué ente, a qué secretaría va a pasar este tema de transparencia? Bueno, ya en México ya están, el INAI ya está entregándole a la Secretaría de la Función Pública, que ahí tiene una oficina que es anticorrupción. Entonces a él le están entregando el edificio. El edificio lo compraron. Antes era un banco. ¿En tiempo de Calderón? En tiempo de Calderón. Sí, ¿verdad? No, Fox. sí. ¿De Fox? No, Fox, Fox hizo lo de la ley. Lo de la ley. En el 2002. Ah, y la Pero implementó después, Calderón. Exactamente. Okay. En ese tiempo fue también cuando compraron el edificio, porque antes estaban en Coyoacán. Okay. En Avenida Coyoacán. Sí. Ahí estaban cuando estaba esta María Barabán y todos ellos, ¿verdad? Ah, sí. Y Fox lo implementa porque inclusive fue cuando, ahorita que compraron, pero no el edificio, cuando salió que Martita Sagún compró pero unas toallas muy caras. Ah, sí. ¿No? Salió el tema de transparencia. Bueno, entonces compraron el edificio, hoy lo están entregando el edificio a esa oficina, ¿verdad? A ver, don Jesús, le quiero preguntar algo. Sí. Todo indica que la transparencia, la justificación para eliminar la transparencia fue la opacidad. El gobierno federal, el gobierno anterior federal, fue de lo más opaco que ha habido. El gobierno estatal actual ha demostrado que es muy opaco en todos los sentidos. No transparentan ciertos gastos. El tema de la FENAPO es cada año el mismo, etcétera, etcétera. Licitaciones. Etcétera. Entonces, usted como alguien que conoce el tema, ¿qué espera usted para que, sabiendo que ahora quien va a controlar la transparencia va a ser el Estado, ¿qué espera usted en el momento que, como usuario de la transparencia, pida cuentas y no se las den? ¿Qué va a suceder? Pues ya no va a funcionar por una razón. Por ejemplo, antes los organismos autónomos podían sancionar y multar Exacto. a las autoridades. Pero cuando vieron que hubo muchas multas y que vieron que pues, se quejaban y que, bueno, una vez iban a multar a Carreras, a Juan Manuel Carreras por una solicitud mía, y cuando era secretario de Educación, y lo dejaron pasar, la SEGAIP las dejó pasar, y pensaron que, pues, yo creo que nunca se imaginaban que iba a ser gobernador. Claro. Entonces llegan y ven y, ¡ay, es gobernador! Y ándale, pues yo exigía pues, la multa, ¿verdad? Y pues se hicieron ahí lo que pudieron hacer los de la comisión, y lógico, se fueron por el hilo delgado, se rompe por lo más delgado, ¿verdad? O el hilo se rompe por lo más delgado. ¿Y a quién multaron? Se fueron, a ver, no, pues al gobernador, no, bueno, al secretario de Educación, no, pues tampoco, bueno, al director del SER, no, bueno, tampoco, bueno, entonces ¿a quién podemos multar? Pues al titular de la unidad de transparencia. Y eso, órale, lo multaron. Oh, no. Entonces, por eso le digo que bueno, había multas. Después, como empezaron a ver que había muchas multas, y quien cobraba esas multas era, aquí en San Luis, quien cobraba esas multas era la Auditoría Superior del Estado. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, el director de la Normal, Francisco Hernández Ortiz, que fue el que quitaron, fue el más, en esos momentos, en unos años, fue el más multado aquí en San Luis. Y el de la Unidad de Transparencia, Agustín Mendoza Vega, que era el de la Unidad de Transparencia, un maestro, pero que es abogado. No sé si lo conozcan, pero ese muchacho fue tan multado también, igual que el director, que pues él no podía pagar como el director sí podía pagar. Entonces él tuvo que ir a la Auditoría Superior del Estado a pedir que pagar en pagos chiquitos, como si fuera Electra, ¿no? Entonces así estuvo pagando durante años, pero fueron bastantes multas, y pagaron bastante. Bueno, pues... Perdón, una pregunta, porque ¿qué es ¿a dónde van a parar esas multas? O sea, esas multas, aquí, de los políticos. Ese dinero lo recolectaba la Auditoría Superior del Estado. Y lo iba y lo cobraba pero no se etiquetaba, ¿verdad? No iba, o sea, ese dinero... Ese entraba a la Auditoría Superior del Estado y ellos ya... ¿En sueldos? Nunca no había de que... Resultó que una vez hubo un ente sujeto obligado que debía tanto, no quiero decir el nombre porque si no se enojan los interapas, que debían tanto que tuvo que entregar una camioneta, y esa camioneta... porque además de ese dinero que recolectaba el Auditorio Superior del Estado, le daba un 70% a la SEGAIP para sus gastos. Aparte del presupuesto.
¿Ah? Okay. Entonces le tuvo que dar, llegó la camioneta esa, una Durango, una de la Chrysler, llegó la camioneta esa y la Auditoría Superior del Estado, en lugar de darle dinero, pues le entregó la camioneta a la SEGAIP y esa camioneta está en la SEGAIP. En funciones de la SEGAIP. Claro, que ya no va a ser SEGAIP, ya va a pasar al Estado. Ya va a pasar acá. Entonces, sí funcionaban más o menos. El director de la normal, que corrieron, yo le decía a Francisco, en lugar de decir Francisco Hernández Ortiz, yo le decía a Francisco López de Santana, porque se parecía al presidente López de Santana. Y muchos preguntaban por qué. Le digo, ustedes son maestros, no saben por qué, pregunten ustedes, o vean, o vayan al Google y ahí vean cuántas veces fue presidente Santana y quiénes iban por él para que fuera presidente, como si no hubiera otro mexicano que pudiera ser presidente. Entonces, a ese señor Francisco lo corrieron en una ocasión de maestro, pero se quedó por ahí en una oficinilla en la escuela, como hoy también. Y ya después, cuando corrieron a la maestra Nadia, entonces otra vez lo mandaron llamar. Le dije, no, este es López de Santana. Por eso ahorita les dije, hey, no lo vayan a correr tan lejos, porque si vuelven a correr al doctor Gell, pues ahí lo tienen cerquita. Y sí, ahí lo dejaron en posgrado. Entonces, todo ese tipo de cosas las viene uno observando y dice uno, bueno, pues que... Pero bueno, ahora lo que puede pasar es que si antes multaban, llegó un momento en el cual ya no multaron. No. Oye, ¿por qué no multas? No, pues porque ya nos ordenaron. Pero ¿quién ordenó si la ley dice? El gobierno. Sí. Claro. Alguien ordenó. Jesús, no ¿Y a quién va a cambiar el esquema de hacer esas peticiones? ¿Se pueden hacer? ¿Va a seguir la plataforma? Sí. ¿Sí van a seguir eso sí, debe de seguir la plataforma porque, por ejemplo, yo digo, el director de la normal, un decir, ¿verdad? Puedo mencionar de la CEGE, pero ahorita está de moda el director de la normal. El director de la normal, ¿por qué no me entrega sus asistencias que hizo para hacer doctorado en Humanidades y Artes en la Universidad de Zacatecas? Sus asistencias. El actual director Gell. Okay. No, Gell no. Francisco. El otro Francisco. Okay. Francisco López de Santana. Entonces le pedí, a ver, entrégame tus asistencias. Pagaste todo tu inscripción, pagaste todo lo que tuvo que pagar en tu doctorado, allá en Zacatecas lo pagaste de la escuela, con recursos públicos de la escuela. Tú y el administrativo, que también ya lo corrieron, a Jesús Alberto Leiva Ortiz. Entonces, los dos fueron a hacer su doctorado allá. Entonces, les pedí eso, nunca me lo comprobaron. ¿Qué tuvieron que hacer porque no lo tenían? ¿Qué tuvieron que hacer? Fueron al CER, con la unidad de transparencia y con el comité de transparencia para que levantaran un acta o un acta que se hace donde dijeran que era inexistente esa información. Pues si es inexistente, tú no hiciste tu doctorado. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, y se quedó así, nunca resolvieron la SEGAIP. Bueno, hay resoluciones que la SEGAIP no me resolvió hasta después de 6 años. Basado en eso, ya para cerrar el tema, ¿cómo ves el futuro de transparencia? Híjole, pues desde el punto de vista político, así como lo estamos viendo. Sí, a ver, creo yo que hace falta dotar con dientes. Obviamente con esta reforma pues vamos en retroceso, no hay un ente autónomo. Habría que, no nada más, si antes habría que mejorarlo, ¿sí? Porque efectivamente no tenía esa autonomía, ni presupuestal como tal, ni de decisión. Habría que darle dientes y que no estuviera supeditada al contentillo del gobierno en turno en que si se multa o no se multa o algo. Lamentablemente con esta reforma, en mi parecer, estaríamos retrocediendo. Totalmente. Porque pues, si antes, y siendo un ente autónomo, se alineaban a las decisiones del ahora con lo que nos platica. Ahora que vas a formar parte al final del día de la estructura gubernamental. Como dijo la presidenta, dice, ¿cómo va a ser posible que quieran seguir ese organismo? Le voy a tener que poner otro organismo para que vigile a ese organismo, porque se llevan el dinero o se gastan el dinero. Al INAI le daban 1,300 millones de pesos. 1,300 millones de pesos. Y se lo gastaban 2, 3 comisionados. Bueno, esos fueron a los que se les descubrió sus tarjetas corporativas. Y se iban a países y con las chicas y a tomar y todo y pagaban. Aquí hubo puro despilfarro. Aquí hubo un comisionado en San Luis Potosí. Sí, cómo no. También. El anterior con la tarjeta. Sí, le salieron viajes. Que es viajes justificando que iba a haber de transparencia y todo. ¿Cómo se llama Menchaca? David Menchaca Zúñiga. Y allá en México fue Eugenio Monterrey Chepó y Guerra Ford.
Los dineros siempre es un problema y ojalá siempre se deba Pues yo... Lo que es muy importante es, a ver, ¿por qué ahorita todavía la SEGAIBA está ahí? Que si no quieren pagar la renta, deben de renta ahorita 15 meses y pagan de renta 170,000 pesos. Entonces deben más de 2 millones de pesos. Y si ya la están quitando y no quieren pagar la renta porque la Secretaría de Finanzas de San Luis no les da el dinero, bueno, sáquenla de ahí y llévensela a una oficina de gobierno del estado y dejan de pagar esa renta. Claro. Pero entonces, si no hay eso, imagínense cómo van a poderle... que porque están todavía resolviendo, o sea, todavía no terminan mis resoluciones del 2017, 18, 19, que no resolvieron, porque todavía hay resoluciones que no, y no porque fueran muchas, sino porque realmente estaban mal. Pues bueno, muchas gracias. Nos quedamos pendientes con el gran tema de la transparencia. Tanto gusto conocerlo. Gracias. Que esté muy bien. Un gustazo. Francisco, gracias. Un gusto. Muy buen día.